pensando en algo que no está. Y Jason dice, pues cojo algo para empezar. Coge tu algo. Y pues está bien. Cuando entro, justamente eso es lo que está tocando. Yo le digo, Jason, you had exactly the song that I wanted. Cantándola, solo creer, me lleva a Juan, en donde Marta le dice, sí, pero ya lleva días que está muerto, ya, hiede. Jesús le dice, no te he dicho yo. Y por ahí sigue, solo creer. Me enseña que el creer no es para mañana, es para hoy, es para ahora, para creer en este momento. El cántico es fácil, solo creer, todo es posible, solo creer. Dice así, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. ¿Conmigo se animan? Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Repite, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Y si me permiten, only believe, only believe, nothing's impossible, only believe, only believe, only believe, nothing's impossible, only Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas en esta hermosa tarde. En este mes de marzo hemos estado predicando, cantando y adorando a Dios bajo el tema de renovación, restauración. La semana pasada predicamos acerca de la restauración de Pedro, quien había negado al Señor. En el día de hoy vamos a estar predicando de un personaje bíblico que Dios renovó, restauró de su pecado. Dios también nos restaura a nosotros de nuestro pecado. Y es con eso en mente que he escogido la lectura inicial para nuestro servicio y les voy a pedir que estemos en pie. Salmo 51. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 hasta el versículo 12. Y dice la palabra del Señor. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué oración de confesión tan hermosa, tan profunda. No se le quedó nada sin incluir. Gloria al Señor por esta oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día y esta oportunidad hermosa de estar en tu casa de oración junto a tu pueblo, Señor, para elevarnos a ti en adoración. Recibe nuestras alabanzas. Recibe, oh Dios, nuestros cánticos, nuestra adoración, Señor, como nuestro ungüento espiritual a tus pies. Señor, celebramos tu presencia, nos gozamos en ella y anticipamos una bendición especial de renovación a nuestras vidas. Señor, y te daremos en todo la gloria y la honra, de principio a fin, porque solo tú la mereces. Amén. Adoremos y cantemos a Dios.
¿Qué dice si marchamos un poco? ¿Ok? En forma de marcha. Bienvenidos mis hermanos a la casa del Señor, y tenemos varias visitas con nosotros que queremos saludar y queremos desearles una bendición en este culto, esperando que lo que aquí se haga para agradar al Señor también sea de bendición a su vida. Tenemos ya le llamamos la hermana María. Amén. Que estuvo con nosotros el domingo pasado, está con nosotros por segunda vez. Tenemos a Merín Cabrera con nosotros. Merín, Dios te bendiga. Merín fue miembro de esta iglesia por muchos años. Tenemos, mis hermanos, a Ana, que nos está visitando junto con nuestra hermana Merín, y nos sentimos contentos de tenerle en nuestros medios. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Y el pueblo se une, cantamos. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el viento, mi provisión del cielo, el Dios que me desata.
en el 1972. Todavía yo no me había casado. Y yo trabajaba en un hospital en el Bronx, que en ese tiempo, no sé cómo se llama ahora, pero en ese tiempo se llamaba Beth Abraham Hospital. Y en ese tiempo era un hospital de enfermedades crónicas, donde ningún enfermo de ese hospital salía vivo, todos salían para la tumba. Y en ese tiempo yo trabajaba como una especie de enfermero privado, más bien un orderly, que le llaman en inglés, para un enfermo paralítico del cuello hacia abajo, llamado Abelardo González, cubano. Y además de que lo cuidaba, yo le ministraba, porque él se convirtió bajo mi ministerio, o bajo el ministerio del que lo cuidaba antes de mí, pero yo lo continué. Y yo le daba estudios bíblicos. Yo lo cuidaba 10 horas diarias. En el 1972 lo cuidé todo el año, 10 horas diarias, 7 días a la semana, sin tomar un día libre ese año. El primer día libre lo vine a tomar en el 1973. Y además de que yo lo cuidaba, yo le daba estudios bíblicos. Un día le estoy dando un estudio bíblico sobre el incidente del apóstol Pablo cuando estuvo preso en la cárcel de Filipo, y mientras estaba preso comenzó a cantar. En el cuarto donde yo lo cuidaba había otro enfermo que lo cuidaba otro enfermero puertorriqueño de apellido Rivera. Y Rivera nunca había sido cristiano, no iba a la iglesia, no era religioso. Y Rivera está escuchando el estudio bíblico que yo estoy dando y está muy interesado y muy apasionado con el estudio bíblico que yo estoy dando de cuando a Pablo lo metieron preso, lo castigaron, lo torturaron. Y cuando yo estoy así explicando esas cosas, Rivera no pudo más y me gritó y dijo: ¿y qué hizo Sansón? ¿Quién no ha escuchado hablar del famosísimo personaje bíblico llamado Sansón? Y lamentablemente, los únicos dos detalles que la gran mayoría de las personas conocen es que Sansón era un hombre de una fuerza física exageradamente descomunal y que tenía una cabellera excesivamente larga. De ahí que hasta las canciones populares lo apellidan Sansón Melena. Pero cuando vamos a la verdadera historia bíblica, nos damos cuenta de que Sansón es uno de los personajes más peculiares, importantes e interesantes en la historia del pueblo de Dios. Veamos algunos de los detalles biográficos que hicieron a Sansón una figura tan peculiar. Sansón fue el último de los jueces de Israel en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de Moisés y de Josué, el pueblo de Israel entró en un periodo caracterizado por el desorden espiritual. El pueblo dejó de servirle a Jehová y se corrompió. También el pueblo careció de caudillos ávidos como Moisés y Josué, y le pidieron a Dios que levantara líderes.
ahí entra lo que se conoce como el periodo de los jueces. Y desde luego, no podemos interpretar el concepto de jueces en el Antiguo Testamento como lo que nosotros entendemos hoy en día como juez. Nosotros cuando hablamos de jueces pensamos en una persona con una toga negra en una corte sentado bajo una silla bien grande juzgando a ciertas personas. Eso no eran los jueces del Antiguo Testamento. Los jueces del Antiguo Testamento eran los líderes, los gobernadores del pueblo de Israel en este periodo antiguo. El penúltimo de los jueces fue Sansón. Con Sansón finaliza no solo el periodo de los jueces, sino que también finaliza el periodo antiguo de la Israel, ya que con Samuel, el próximo juez, es una figura de transición. Comienza el periodo de la monarquía y la profecía en Israel con Samuel. El nacimiento de Sansón fue anunciado y fue dado milagrosamente, al igual que el nacimiento de Juan el Bautista y al igual que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su madre, la madre de Sansón, que era estéril, recibió aviso de un ángel de que concebiría un hijo que sería libertador. Sansón fue nazareo, pertenecía a una orden religiosa que se llamaba los nazareos. Y nazareo era una palabra que significaba consagrado, separado. Y los nazareos hacían un voto para hacer de su vida una consagración especial. Podía ser temporeramente, como podía ser permanentemente. Podía ser por un periodo de tiempo en su vida, como podía ser por toda su vida. El voto nazareo consistía de lo siguiente: no podía disfrutar de ningún fruto de la vid. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no podía nada que saliera de la uva. No podía comer uvas, no podía tomar jugo de uva. En las fiestas todo el mundo bebía vino, sidra y cerveza, y él era el único que no se podía dar el trago, porque no podía tomar bebidas alcohólicas. No podía tomar bebidas embriagantes. No podía tener contacto con cuerpos muertos. No podía tocar nada muerto, ni siquiera a un familiar que se le moría. Tenía que mirarlo de lejos. Y no podía raparse el cabello. El cabello tenía que crecerle toda la vida, porque el voto de Sansón no era temporero, era para toda la vida. Sansón fue el hombre que Dios usó para enfrentar un pueblo que en el Antiguo Testamento se convirtió en uno de los enemigos más crueles que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo llamado los filisteos. No obstante, Sansón es más conocido por su fuerza física que por ninguna otra cosa. Por lo general, nosotros los humanos tendemos a impresionarnos con lo espectacular y lo superficial, más que con ninguna otra cosa, y ese es el caso de Sansón. Pero una de las peculiaridades de Sansón
era que en la mayoría de las veces nosotros la pasamos por alto. Es que Sansón, con mucha probabilidad, en la Biblia, es el siervo de Dios que más le gustaba juguetear con el pecado. Y tanto estuvo a lo largo de su vida retozando y divirtiéndose con la tentación a pecar, que un día cayó de mala manera en sus propios juegos bromistas, engañosos y vergonzosos. Sus diversiones seductoras lo llevaron a la muerte. Veamos pues su paradójico final. Paradójico porque fue un final tanto trágico como victorioso. Leamos Jueces capítulo 16, versos del 21 al 30. Dice así: mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba toda la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó
con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Cuando leemos toda la historia de este poderoso hombre, podemos exclamar: Sansón pecó y ni cuenta se dio. Su vida fue un juego al pecado, pero al final su pecado lo alcanzó. El verso 21 del capítulo 16 recoge en forma somera y simbólica las consecuencias, no solo de su captura por los filisteos, sino que este versículo describe simbólicamente las consecuencias que tiene el pecado en una vida que descuida su espiritualidad. Y el verso dice: los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que muriese en la casa. Veamos cómo cada una de estas acciones de los filisteos hacia Sansón representan los efectos y consecuencias del pecado en la vida de cualquier creyente. Primera consecuencia: el pecado engaña. Dice la Escritura: mas los filisteos le echaron mano. Y es aquí donde entra en escena la famosa mujer llamada Dalila. Muchas veces Sansón había jugueteado con los filisteos, jugándoles bromas pesadas, y ellos desesperados por atraparle, pero él siempre se salía con la suya. Sansón engañaba a los filisteos, engañaba a Dalila con sus bromas, adivinanzas, con sus acertijos, cada vez que le daba la gana. Un día Sansón iba por un camino y se le atravesó un león feroz y lo atacó. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y sin tener ningún arma en sus manos, Sansón despedazó el león. Al cabo de algunos días, Sansón volvió a pasar por donde él había matado al león, y todavía estaba allí el cuerpo del animal muerto. ¿Se acuerdan ustedes que no podía tocar animales? No podía tocar nada muerto. Y Sansón vio el león muerto y se le acercó y notó que sobre el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas. Y fue y tomó de la miel, la sacó y así tocó el cuerpo muerto. Ya empezó a jugar con su voto, a descuidar su voto espiritual. Días después, en una fiesta, Sansón usó ese incidente como una adivinanza para jugar con los filisteos, para bromear con ellos. Y les propuso una adivinanza, un acertijo. Y ellos le dijeron: ¿cuál es la adivinanza? Y él dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. O sea, no solo Sansón pecaba, sino que tornaba su pecado en chiste. Con sus chistes Sansón engañaba a los filisteos, pero le llegó el día en que su propio pecado lo engañó a él. Y los filisteos le echaron mano. Se valieron de su debilidad mayor las mujeres. Sansón fue el primer mujeriego en la Biblia.
Y no le gustaban las mujeres de su pueblo. Le gustaban las filisteas. Tenía debilidad para los yugos desiguales. Siendo aún muy joven, cuando comenzó a enamorarse, le pidió a su padre le diera una mujer filistea por esposa. Todavía no ha escogido ninguna, pero quiero una filistea. Su padre le protesta y le dice: ¿no hay mujer entre las hijas de tu pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos? El pasto en cercado ajeno ni es más verde ni es más comestible. Sansón insistió y siempre se casó con una filistea. Pero por jugar juegos y engañar a su mujer, a su primera mujer, los filisteos, al verse engañados y bromeados por Sansón, le quitaron la esposa, se la dieron a otro. Y así es el pecado en nuestras vidas también. El pecado nos engaña porque al principio se ve atractivo, apetitoso, insignificante e inofensivo, pero al llegar las consecuencias, notamos que fuimos engañados y ese pecado genera pérdidas en nuestra vida. Una segunda consecuencia del pecado. Dice la Biblia, y le sacaron los ojos. El pecado ciega. Los ojos de Sansón solo sirvieron para ver la belleza de las mujeres que no le convenían. Los ojos de Sansón veían la ignorancia de los filisteos y eso lo incitaba a sus bromas atrevidas. Pero ahora su pecado lo tornó a él en ciego. Sansón fue un ciego espiritual que terminó en ciego físico, porque el pecado tiene repercusiones espirituales, emocionales y físicas. Ahora el gran coloso está atado con cadenas, sin fuerza y sin ojos. ¿Cuántas veces hemos sido cegados por una tentación? ¿Cuántos pecados nos han nublado la vista? Y a la postre hemos tenido que aceptar que como Sansón somos ciegos del alma. Pero una tercera consecuencia. Le llevaron a Gaza. El pecado degrada. Gaza es representativo del lugar de degradación al que el pecado nos lleva. ¿Y por qué Gaza? ¿Qué le pasó a Sansón en Gaza anterior a esto? Un día, el débil para las mujeres se fue a Gaza a frecuentar prostitutas. Cuando los filisteos supieron que él estaba lo más entretenido con una de ellas, organizaron una turba de cientos de hombres para esperarlo en la puerta de la ciudad, completamente cerrada la puerta, para atacarlo y matarlo. Pero cuando Sansón llegó a la puerta, con su increíble fuerza, arrancó las enormes puertas de la ciudad que pesaban toneladas. No era una puerta de casa, era la puerta de la ciudad que pesaba toneladas, con sus pilares, dice la Biblia, y sus cerrojos. Cuando las arrancó se vino hasta con los frames de los... Se las echó al hombro y caminó con las puertas en sus hombros 32 kilómetros y fue y las tiró allá en un monte. Pero ahora son los filisteos los que lo cargan a él nuevamente a Gaza, donde él lució sus fuerzas,
ahora exhibe su debilidad. Y le degradaron de hombre fuerte que jugaba con sus enemigos y lo convierten en el juguete favorito de los filisteos. En el mismo lugar donde Sansón lució su inigualable fuerza, allí Sansón es degradado hasta llegar a ser el más débil de los hombres. El pecado degrada. El pecado degrada nuestra fuerza moral. El pecado rebaja nuestra espiritualidad. El pecado rebaja nuestra humanidad. Le pasó a Sansón. Nos puede pasar a nosotros. Hay una cuarta consecuencia. Le ataron con cadenas. El pecado ata, esclaviza. Antes no había cadenas que lo esclavizaran. Antes él jugaba con los filisteos al divertido juego de agárrame si puedes. Lo ataban con mimbres, ramas y las despedazaban. Lo ataban con cuerdas y las rompía. Lo amarraban con estacas y él se soltaba. No podían de ninguna manera esclavizarlo. Pero un día les reveló uno de los secretos que tenía que ver con su fuerza a su bella y seductora Dalila. Sin pensarlo más, les reveló que si le rapaban todo el cabello, ahí perdería su fuerza. Y hasta ese día duró la fortaleza de Sansón. Le llegó por fin su día de esclavitud. Pero no nos equivoquemos. Su fuerza bruta no estaba en el pelo. No era su cabellera lo que le daba la fuerza. Era el Espíritu de Dios en él lo que lo hacía el hombre de fortalezas sin igual. Pero al desobedecer el pacto de su nazareo, su voto con Dios de no rapar su cabeza, el Espíritu de Dios se apartó de él y cayó en la esclavitud de su desobediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas esclavas de vicios, de sus malas costumbres, de sus excesos inmorales, de su pecado? Con mucha frecuencia, las consecuencias desastrosas del pecado no se realizan hasta que ya nos hemos convertido en esclavos de ese pecado, rehenes de nuestros propios desvíos. Pero hay una consecuencia más. Esta es la final. Y esta es la peor. El pecado avergüenza. Lo llevaron a Gaza para que muriese en la cárcel. ¡Qué vergüenza! El hombre que nadie podía esclavizar, el hombre que nadie podía amarrar, el hombre que nadie podía vencer, ahora muere en la cárcel. El que jugó con los filisteos ahora se convierte en la diversión de los filisteos. El que jugó con la vida se siente atrapado por la vida misma. El que jugó con el pecado ahora se convierte en mero juguete de su liviandad espiritual. Mientras más grande es el hombre, más caro paga por su temporada de placer. Y se dice que el fraude más grande es engañarnos a nosotros mismos. Esa es la meta final del pecado. Llevarnos a la vergüenza. Porque al avergonzarnos,
Se ridiculiza el plan divino para todo ser humano, el plan de ser siervos, separados para Dios. Pero mis hermanos y hermanas, gracias sean dadas a nuestro Salvador, que aún en los últimos momentos de nuestra vida, en Dios hay esperanza de restauración, hay esperanza de renovación. Fijémonos nuevamente cuál fue el final de Sansón. Dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Qué lindo cuando nosotros podemos llegar al fondo, pero clamar a lo alto y decir, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y estas fueron las últimas palabras de Sansón en toda su vida. Sansón dijo, muera yo con los filisteos, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y la casa se cayó sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en guerra. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. En Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay renovación. En Dios siempre hay nuevas oportunidades para tomar nuestros momentos de derrotas y convertirlos en testimonios de renovación. En Dios hay salida y liberación de la esclavitud, del pecado. Y concluyo con esto. Leí la historia de un soldado americano cristiano. Entró en la Marina de los Estados Unidos, una historia verdadera, verídica. Y este cristiano entró en la Marina como músico de la banda militar. Él cuenta que un día se le asignó a la banda tocar un concierto en una comunidad de leprosos, en un leprocomio. Él dice que había durante toda su vida escuchado acerca de los leprosos, la enfermedad, pero nunca había presenciado lo que es verdaderamente, lo que se sufre verdaderamente y lo que se padece ser leproso. Y por primera vez presencia eso. Y él describió lo que vio en ese leprocomio de la siguiente manera. Él dice, vi tocones
en vez de manos. Vi tucos en vez de dedos. Vi medias caras. Vi una oreja en vez de dos. Vi bocas sin labios. Vi harapos en vez de cuernos. Y ni siquiera pudieron aplaudir en nuestras presentaciones. Entonces pensó, con razón en la Biblia, la lepra retrata el cuadro del pecado. Con razón Jesucristo, al mirar los pecadores, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos. Y por ellos Jesucristo decidió ir a la cruz. Para que aún en su pecado, la humanidad, al igual que Sansón, encuentre restauración y renovación. Dios tornó a Sansón, aún en los últimos momentos de su vida, de juguete a vencedor. A Dios sea la gloria. I have been requested to do a special ceremony on behalf of these young people that we have in front of us. Traditionally, evangelical churches do a baby presentation shortly after the babies are born with the presence of their parents. Such is not the case today. However, in keeping with the commandments of Jesus, today we're honored to do a blessing ceremony, just like our Lord Jesus prescribed. And we have Liara Cooper. Is that the way I put it? Liara Cooper and Johan Sanchez. Son nietos de nuestra hermana Katina. Matthew chapter 19 verses 13 and 14 says, then little children, you're not so little anymore, but you've been brought before the Lord also. Then little children were brought to him that he might put his hands on them and pray. But the disciples rebuked them. But Jesus said, let the children come to me, and do not forbid them, for to such belongs the kingdom of heaven. He laid his hands on them and departed from there. The Bible puts emphasis on the importance of children in all aspects of life. Psalm 127 verse 3 says that children are a gift of the Lord. Other Bible versions substitute the word gift with the word inheritance. In any case, children are given to us by God. They are given to us to love them, guide them, care for them, and bless them. But there's one more responsibility that most parents in society neglect. And that is the responsibility to convey, passing on faith to our children. I believe that when Jesus blessed the children that were brought to him in that first ever children presentation, it did not mean that the ceremony was enough. I believe that when he said, to them belongs the kingdom of heaven,
he was speaking and saying directly to the parents, to the grandparents, to uncles and aunts that brought them. I can bless them by laying my hands on them on behalf of my Father in heaven. But it's your responsibility to transfer faith in that kingdom to them by training them and giving them an example. We don't have the parents of these children, of these young people with us today for reasons beyond our control. But we have their grandmother, and we will bless them. At this moment, helping me with the blessing of these young people, we have Frank Colon. And he will be blessing them in prayer and in song. Right. Diana and Joanne. a long time ago, I was presented to the Lord. I was an infant, and I was told that someone sang a song for me. And this morning, or this afternoon, you're being presented to the Lord. He didn't know you before. And allow me to give this song to you. It goes like this. He who began a good work in you. He who began a good work in you. Slowly replacing your hope with despair. Well, the process is long, and you're losing your song in the night. You can be sure that the Lord has His hand on you, safely secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds pleasure in you. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it. In you, and in you. Let's have a word of prayer, okay? Father God, we come to you as children that we are, regardless how old we are. We come to you in this moment where we present these two young people, and we ask, Father, that you bless them, Father. Look into their hearts. Feed the need that they have, Father. We don't know what it is. They know. We know that you know, Father. Be with them in a moment of silence, in a moment of loneliness, in a moment of darkness. Be the light, be the company, and be the affirmation that they are not alone, Father. Guide them, Father, through school. Guide them wherever they go and whatever they do, Father. Be over their parents. You know where they are. Be with them, bless them, Father. Be over their grandparents.
And allow them, Father, allow them to seek this community, this house of worship, as a shelter, Father, as a place of love, of care, of attention, Father, of solace. Stay with them wherever they go, Father. Stay with us